más de un año que lo conozco, pero recuerdo cuando lo conocí, él se acercó y me dijo, vamos a trabajar en algo juntos. Fue en un taller de ventas y no hicimos nada en ese momento. Después nos fuimos a un bootcamp y casualmente volví a estar en mi equipo. Y ahí tuve la maravillosa oportunidad de conocer a una persona que tiene un corazón enorme. Si tú tienes la oportunidad de conocerlo, acércate. Acércate porque Juan Carlos Mouret es un hombre con un gran corazón que siempre confía en ti. Y a veces parece su expresión dura, tengo que confesarlo, pero su corazón es más grande que él mismo. Por eso hoy me siento muy orgulloso de que nos esté acompañando y que nos enseñe todo lo que ha podido aprender con este libro. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por haberse dado el tiempo de estar acá a todos. Para mí, esta es tal vez la primera vez que veo este sueño de esta forma hacerse realidad. Y ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy a contar un poco de por qué. Juanca, para mí ha sido brutal conocerte desde el primer acercamiento que tuve accidentalmente, digo yo, pero después de leer este capítulo me di cuenta que no fue accidental. Yo te conocí en un evento de Chris Ursúa en Toluca hace no sé cuánto tiempo. Vale la pena mencionar que a mí Chris Ursúa no me cae bien. No conecto para nada con él. Simplemente acompañé a alguien, tú diste una charla sobre la historia de tu vida, de cómo fue que creciste, cómo fue que empezaste a hacer todos tus proyectos, empezaste a hacer realidad todos tus sueños, y yo dije, yo tengo que encontrar la forma de estar en su vida. Empecé a buscar qué más hacías. En ese momento no estabas en redes, no estabas por ningún lado, solo ahí, y fue así de bueno, entonces por algo debió haber sido así. Y después llego con Spen y empiezas a aparecer muy constantemente en mi vida, con temas, con charlas, con conocimiento, todo el tiempo distinto, todo admirable. Y ahora tengo el grandísimo honor de compartir esas palabras con todos los que estamos aquí, todos los que están en Zoom, sobre tu maravillosa obra que ha tocado mi corazón hasta lo más profundo. Muchas gracias por existir, muchas gracias por permitirnos honrarte de esta forma. Y bueno, a darle al tema. El primer subtítulo del segundo capítulo, la sincronicidad, ¿no? Me parece bastante interesante cómo utilizando el sistema de activación reticular que ya más o menos Caro nos explicaba, podemos llegar a obtener cosas de la vida que siempre pensamos, pero que tal vez no estábamos lo suficientemente enfocados. Y la sincronicidad, para mí, es justo la potencia inexplicable del universo para hacer que tus sueños se cumplan, no importa cuáles sean, no importa cómo sea, pero que cuando estés preparado, las cosas simplemente sucedan. Y aquí va un poco de mi historia y por qué esto para mí es tan importante. Yo nunca he sido un excelente alumno en el sentido de lo que estrictamente se consideraría, ¿no? En la escuela siempre me han considerado un sujeto inteligente, pero indisciplinado, ¿no? Era el típico que se la pasaba platicando con todo el mundo. En la mañana estaba scrolleando
y vi un meme de, maestra, ¿cómo le explico que no importa cuántas veces me cambie de lugar, nada va a funcionar, yo hablo con todos? Bueno, ese sujeto era yo. Participé en algunos concursos académicos, principalmente en el área de ciencias duras, física, matemáticas, en primaria, secundaria, incluso hasta la prepa. Pero mi promedio nunca fue brillante. Estaba media tabla, a veces abajo de media tabla, a veces ni a la mitad de la tabla, ¿no? O sea, a veces realmente llegaba así al examen y con una buena calificación en el examen, pero sin haber entregado nada en la vida, nada de tareas, tal vez una o dos asistencias en todo el semestre, ¿por qué no? Llegaba y sacaba la materia con 6, con 7, pero siempre he sido un gran apasionado del aprendizaje. Mi, mi figura, mi primer ejemplo en la vida, la persona que tomé como primer ejemplo es mi tío y él es profesor. Entonces, yo dije, debe ser increíble ser profesor. Yo voy a ser profesor. Pero, ¿alguno de ustedes creen que con el perfil que les acabo de contar iba a llegar a ser profesor? Bueno, sí, claro, pero yo no sabía que esto existía, ¿saben? Definitivamente, profesor como en mi mente existía, definitivamente no lo iba a lograr. Y me di cuenta por ahí de los 24 años, ¿no? Yo dije, ok, según yo, en mi plan de vida perfecto, iba a terminar la licenciatura, después iba a hacer una o dos maestrías, un doctorado, y entonces eventualmente iba a poder estar dando clases en la academia y, y mostrando el conocimiento, ¿no? Pero pues, entre que en ese momento no estuve dispuesto a pagar el precio que eso implicaba, que era cambiar completamente mi esquema de vida, y que muchas veces cuando no tienes un objetivo claro, o yo no tenía un objetivo claro, y entonces tenía ese deseo, pero no era un objetivo. Entonces podía ir para cualquier lado y estaba bien. Y de pronto llego con SPEN, empiezo a aprender, empiezo a seguir aprendiendo, veo a personas como Juanca y como todos los mentores que esta gran comunidad ha tenido, y digo, ok, tal vez ese sueño de ser maestro tenga que cambiar un poco, ¿no? Tal vez no tengo que ser un profesor de aula universitaria, que desde mi experiencia, pues el aula no sirve para mucho para ciertos perfiles, ¿no? Para muchos otros es la mejor forma de aprender por las estructuras y por todo lo que sí te da la escuela. Pero para la minoría o los perfiles muy específicos, no es la forma. Y si encuentro otra forma de transferir lo poco o mucho que puedo llegar a saber, mi experiencia, mi pasión sobre todo a las personas, me doy cuenta, conozco a Charlie, empezamos a hacer una relación, se convierte, a pesar de que no pareciera en mi propio contexto de amistad, se ha convertido en uno de mis mejores amigos, porque es de las pocas personas con las que he podido definitivamente ser yo y abrirme, ¿no? Y mostrarme vulnerable y decir, ok, sí, a veces no puedo y a veces no sé a dónde voy. Y a veces sí, pero llego a cualquier otro lugar, ¿no? Y aparece esta oportunidad, empiezo a leer el capítulo y digo, ok, ¿en serio? ¿Algo puede ser más perfecto que esto? Tener la oportunidad de charlar con ustedes sobre este capítulo, particularmente sobre la sincronicidad y los subtemas que vienen después, desde esta experiencia, que para mí es súper congruente,
me da una infinita gratitud a la vida. Y podemos continuar, por favor. Y no me queda mucho más que agradecer su tiempo y que estén aquí y que estén escuchando toda la tontería que voy a decir. Pero bueno, sí. Anthony Hopkins es un gran actor, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y esa es una película que él filmó en algún momento. Es una novela adecuada al cine. Y una de las historias que cuenta Juanca es que justo cuando le dijeron que le iba a grabar, pues un día se sube al tren, después de, ya iba de regreso a casa, después de buscar por muchas librerías el libro, no haberlo encontrado, y resulta que en el asiento del tren donde se iba a sentar, estaba el libro. Y no solo estaba el libro, estaba un libro muy particular, porque tenía anotaciones, tenía explicaciones detalladas de ciertos pasajes y un gran contenido que le dio al actor una gran visión sobre lo que tenía que hacer y cómo tenía que interpretar el papel. Y lo leyó, filmó la película y eventualmente conoció al autor. Y Anthony, al estarle contando la historia, el autor se queda así como, ¿cómo? Pues en algún momento de la vida yo le presté mi libro con mis anotaciones a un amigo y este amigo lo perdió en el metro. ¿Me dejarías ver el libro que tienes? Saca el libro y resulta ser el libro del mismo autor. O sea, no había forma humana sin la intervención divina o del universo o de como lo quieran llamar, de que eso fuera de otra forma más que de la que fue. Porque en ese momento no se conocían, no tenían tal vez ningún hilo conductor que los pusiera uno con el otro, y el universo se encargó de hacerlo, ¿no? ¿Por qué puse esto aquí? Porque muchas veces, en mi experiencia, no me he dado cuenta de lo grandioso o benevolente, o no sé cómo llamarlo, que es la divinidad, o Dios, o el universo, con cada uno de nosotros, por ponernos en el lugar que nos pone, en el momento que nos pone. Y esto no tiene mucha más explicación lógica, que es una de las cosas que a mí me rompió por la mitad. Ya les conté que yo fui, o tal vez sigo siendo excelente en las ciencias duras. En secundaria llegué a un concurso nacional de física y eso me dio cierta estructura mental y ciertas creencias sobre mí mismo, ¿no? Las cosas que no se pueden explicar con datos, con ciencia dura, con lapicito y con ecuaciones matemáticas, probablemente no existan. O no probablemente, para mí en ese momento no existían. Y no había forma humana de que yo pudiera creer en estas cosas. Hasta que la vida me aventó y me aventó y me aventó y yo pruebas a tal grado que ya no podía decir que no. Y después empiezas a leerlo en un lugar, en otro, el círculo cambia, el contexto cambia, encuentras en tu vida proximidad con magníficas personas como Juan Carlos, como Rebe, como Charlie y como todos ustedes, y te das cuenta que no hay forma de negar lo que es. Y siguiendo este pensamiento, ahora cuando hablo de esto con mi círculo, digamos, más cercano, con los mismos patrones mentales, mi analogía es, si yo tomo cualquier cosa, no sé, a ver qué hay por acá. Aquí hay una caja de chicles. Y la suelto, ¿qué va a pasar?
¿Y importa si alguien cree que no se va a caer? No importa lo que creas, las cosas son como son. A ver qué pasa. ¡Ah! Se cayó, ¿no? Así es la vida. Las cosas que van a suceder, suceden. Si lo crees, va a suceder mucho más rápido. Si te convences a ti mismo de cuál es tu destino y hacia dónde vas, la vida te va a ayudar. Si no, pues solo te vas a hacer el camino más difícil. Pero eventualmente vas a tener que hacer lo que viniste a hacer, gracias. Porque no hay escapatoria a lo que tiene que ser. Si no es en esta vida, va a ser en la que sigue, o en la que sigue, o en la que sigue. Tú que nos estás viendo en Zoom, ustedes que están por aquí, los que vean esta conferencia después, tienen una elección que hacer hoy. ¿Empiezan a cambiar su vida o vuelven a vivirla las veces que sea necesario? Y al menos yo ya no quiero tener que volver a pasar los mismos dolores y los mismos sufrimientos porque no puedo aprender. El efecto mariposa. Hay también una película con ese nombre y mucha teoría o especulación alrededor, ¿no? Básicamente, esto se trata de que el aleteo de una mariposa en un lugar puede generar un tifón del otro lugar, del otro lado del mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que una cosa, por más pequeña que parezca a simple vista, no tienes idea del alcance en cambios que puede generar en tu mundo y en el mundo en general. Caro nos contó una historia de cómo casi no tuvo la oportunidad de estar con nosotros, ni con sus hijos, ni con su marido. Imagínense por un momento que no hubiera llegado. ¿Se imaginan todo el impacto que no hubiera causado? ¿Todas las vidas que no hubiera cambiado? ¿El efecto tan enorme que pudo haber sido? Y eso es una prueba de lo que ya fue. No podemos calcular lo que no ha sido o lo que no es, porque matemáticamente no se puede, ¿no? No es posible demostrar algo que no existe. Pero sí podemos pensar en qué pasaría si no. Y también hay algunas pruebas científicas o intentos de acercamiento a esta idea sobre qué pasa cuando la gente está en experiencias cercanas a la muerte y por alguna razón no se va. Y después pueden hablar de ello, ¿no? Muchos, el 95% aproximadamente de las personas que pueden recordar, dicen que lo que más les duele, lo que más les lastima y de lo que se arrepienten es de todo aquello que no hicieron, de todos aquellos a los que no impactaron por no atreverse. ¿A qué quiero llegar con esto? No importa el tamaño de tu sueño, no importa lo que quieras, no importa lo que deseas en realidad. Solo piensa en qué pasa si no tienes el valor de hacerlo. Si esa única persona que para muchos de nosotros es la necesaria para que esto valga la pena, no es tocada por tus palabras. ¿Qué pasa si por no hacer eso que te mueve, que te llena, que te empuja hacia adelante, alguien no escucha tus palabras ese día y esa noche deja de existir? Porque tú no te atreviste. Porque tenías miedo a, ¿qué me van a decir? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no es perfecto? Te tengo una noticia. Casi nada nunca es perfecto. Lo único, desde mi punto de vista, que lo es, son las cosas que son como son. Ahí está la perfección única. Hace un momento estaba caminando hacia atrás, no sé si se dieron cuenta, y pensé,
Y si me pasa que me caigo, sería divertido, todos nos reiríamos, ¿no? ¿Y sería perfecto? Pues sí, porque tal vez así aprendería que no tienes que caminar hacia atrás por nervios en el escenario, ¿no? Y si algo me gustaría que se quedaran de este tiempo, de estas palabras, es que la vida sin errores no vale la pena ser vivida. Y si no haces, no te equivocas. Y si no te equivocas, no aprendes. Y si no aprendes, repites. Y estar en el mismo ciclo todo el tiempo, no sé, a mí la idea no me entusiasma demasiado, ¿saben? Para el otro lado, vamos al revés. Bueno, en lo que eso funciona, les quiero hablar un poco más a profundidad de los sueños, que es básicamente el tema del libro, ¿no? Yo me he considerado siempre un gran soñador, pero me costaba mucho trabajo actuar. Aún me cuesta, ya no tanto como antes. ¿Y a qué voy con esto? Que los sueños no suceden solos. Nos podemos sentar o acostar a soñar toda la vida, pero si no das el primer paso, nunca va a suceder nada. Y ese primer paso a veces da miedo. O siempre puede dar miedo. Tal vez sí, siempre. No importa cuántas veces hayas hecho algo, volverlo a hacer va a imponer de cierta forma. Pero te aseguro que ese miedo no es nada comparado a lo que vas a sentir al final de tu vida cuando ésta sea, si nunca hiciste nada. Yo no sé cuántas veces he estado cerca de la muerte. Conscientemente yo diría que ninguna, pero si te contaran todas las patoaventuras de mi vida, no te explicarías cómo estoy aquí. Creo que la más fuerte fue una vez que iba en autopista. Yo era adolescente, inmaduro y traía un coche bastante poderoso para mi poco control, autocontrol. Se me vuela una llanta, me meto abajo de un tráiler, el coche queda hecho pedazos y yo solo me corté con el seguro de la puerta, un poquito en el brazo. Evidentemente, cuando yo me bajo, veo el coche, yo le hago así. Órale, si estoy completo, ¿no? No puedo decir que eso cambió mi vida, porque la verdad es que no. Seguí cometiendo varias locuras, pero te puedo decir que todos esos errores que he cometido en la vida han valido toda la pena del mundo. Yo soy una persona que no se cansa de equivocarse. Veo una nueva oportunidad y digo, ¡vamos! A veces me estrello contra la pared, ¿no? Sí, pasa. Pero a veces no. Y esas veces que no, aunque sean el 1% de los intentos, es lo que hace que la vida valga la pena. Es lo que hace que voltees y digas, órale, no está tan mal. Voy bastante bien. Sí me he caído 1000 veces y pretendo seguirme cayendo. Porque si no te caes, desde mi punto de vista, significa que no avanzas. El tablero de sueños es fundamental porque las cosas, si realmente las deseas, si realmente las tienes claras, terminan sucediendo. De alguna forma. De alguna forma. Otra de las historias que cuenta Juanca en el capítulo refiere a unas mancuernillas que le regaló a un amigo, porque resulta que se le habían olvidado. El amigo se sorprende, agradece el regalo, pero Juanca se sorprende más cuando unas horas después le dice el amigo, oye, mira, este es mi tablero de sueños,
Estas son las mancuernillas que puse y son las mismas, compadre. Entre tantas marcas, tantos modelos, tantas posibilidades que había de que Juanca le diera unas mancuernillas para sacarlo del apuro, le dio justamente las que quería. Y aquí les voy a contar un secreto, ¿no? Yo esto del tablero de sueños lo he leído fácil 30 veces en los últimos 4 o 5 meses, entre leído y escuchado. Y me he negado a hacerlo. Todavía no hago mi tablero de sueños. Saliendo de aquí lo voy a hacer. Es mi compromiso con ustedes, mi compromiso conmigo, porque las pruebas me las sigue aventando la vida a la cara. Es decir, ya, velas, velas, velas. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo no sé cuántas veces ustedes hayan intentado algo o pensado que van a hacer algo y ya no importa. Lo único que importa es qué van a hacer con ello. Si no lo hicieron hace un mes, si no lo hicieron hace 2 meses, si no lo hicieron hace 5 años, hace 50, no importa. Lo que importa es si hoy decides hacerlo o sigues decidiendo no cumplir tu sueño. No porque des el primer paso se vaya a cumplir, pero ya tienes claro que si te quedas en el mismo lugar, definitivamente no se va a cumplir. No importa lo que hagas, si no haces nada, no importa lo que quieras, si no haces nada, nada va a suceder. Esa frase me parece tan importante y tan profunda y tan real que ni siquiera tengo palabras para explicárselas. Pero lo que me parece definitivo es que nada existiría si a alguien antes no se le hubiera ocurrido. Ni de forma, ni de fondo. Ni el libro de Juanca, ni este edificio, ni el automóvil. Absolutamente nada. Y quién sabe cuántos intentos llevamos fallidos como humanidad, como historia, de cosas que pensamos y hacemos mal. Las volvemos a pensar y las volvemos a hacer mal. Pero eventualmente alguien le da el clavo y revoluciona todo. El maravilloso mundo que tenemos ahora ha sido construido sobre un montón de sueños y sobre un montón de errores. El precio a pagar para cumplir tu sueño es equivocarte todo lo que te tengas que equivocar. Y te tengo una noticia. Para nada es malo. El error con aprendizaje es el mejor regalo que nos pudieron haber hecho en la vida, ya sea el creador o el nombre que tú le quieras poner. Porque es la única forma en la que podemos avanzar y crecer. Y a mí me parecería muy aburrido una vida, ya sea de 1 año o de 120 años, que es creo la persona más anciana que ha existido, sin errores. ¿Y qué pasaría si todos fuéramos iguales? O sea, qué aburrido, ¿no? ¿Y qué pasaría si todos tuviéramos las mismas ideas? Qué aburrido, al menos desde mi punto de vista. Me falta una diapositiva interesante. ¿Podemos ver si está? Ok, no está, no pasa nada. Esa diapositiva trataba, esa es. Bueno, básicamente son varios científicos, inventores o personas que han creado cosas que de alguna forma no tenían contacto en su momento, pero crearon el mismo desarrollo. ¿Y qué pretendo ejemplificar con esto? Basado en la frase anterior de primero lo que creas en tu mente creas en la vida, o las cosas suceden 2 veces, cuando las piensas y cuando suceden, es para mí un tanto inexplicable cómo todos estos sujetos
lograron crear las mismas cosas sin contacto alguno. Newton y Leibniz es una de las discusiones matemáticas más históricas de la ciencia. Ellos básicamente crearon el cálculo diferencial que seguramente todos odiaron en la secundaria y prepa. Lo crearon al mismo tiempo, uno en Inglaterra y otro en Alemania. Los mecanismos que utilizaron son ligeramente distintos, pero los resultados son muy parecidos. En tiempo donde realmente la única comunicación que había era por cartas, era increíblemente complicado compartir ideas con gente de otros países, de otras universidades, no como ahora que si te vas a cualquier universidad buena del mundo, encuentras al menos 50 países distintos representados en esa universidad. Aquí no, aquí todo se hacía por cartas. Los 4 amigos que tenemos arriba crearon la cámara fotográfica todos al mismo tiempo. 2 de ellos, Degree y Niepce, son franceses. Talbot es británico y Bayard la creó en Estados Unidos. Igualmente, no tenían comunicación alguna. Esta diapositiva nació porque en algún momento escuché que las ideas, el conocimiento, están ahí en el éter, flotando alrededor de nosotros. Algunos de nosotros podemos ver algunas ideas, algunos otros unas distintas, dependiendo completamente de nuestras capacidades y de nuestros gustos, ¿no? Y la única diferencia es quién lo hace, quién está dispuesto a dar el siguiente paso. Porque en idea todo está bonito, en sueño todo está bonito. Pero, ¿y si dejamos de pensar que los sueños suceden solo por soñarlos y nos ponemos manos a la obra? No sé a cuántas personas más se les pudo haber ocurrido esa misma idea en ese mismo momento, pero definitivamente los que están aquí representados son los únicos que tomaron acción. Muy probablemente, si seguimos las estadísticas, 95% de las personas que quieren hacer algo nunca dan el primer paso. Y 5 lo intentan y 1 lo logra. Entonces, si, por ejemplo, en el cálculo tenemos a 2 y esos 2 son el 5%, significa que al menos 40 personas estaban pensando en la misma idea al mismo tiempo. El experimento del gato de Schrödinger, seguramente ya muchos lo han escuchado, y lo puse ahí porque para mí ejemplifica muy bien esto de la existencia e inexistencia de las cosas al mismo tiempo. Es básicamente, la idea general es que existe una caja que tiene veneno, un medidor radioactivo y un mecanismo que puede hacer caer el martillo sobre la sustancia radioactiva y matar al gato, o puede no. El sitio donde están es una caja oscura, de tal forma que no puedes saber qué está pasando adentro hasta que efectivamente lo ves. Y la física cuántica dice que los átomos están y no están en el mismo lugar hasta que compruebas que están o que no lo están. O sea que todo es posible básicamente hasta que alguien lo observa. Y el observador es el creador de la realidad misma. No existe antes de ser observada, sino existe porque es observada. Y esto es un sustento bastante fuerte, a mi punto de vista, un sustento lógico muy fuerte, para entender que todas las ideas y todo lo que se piensa y todo lo que se siente puede ser real si te enfocas en ello. Si te dedicas a abrir la caja para ver si el gato está vivo o está muerto, vas a saber
si eso era realmente lo que querías o no. Y si no, no pasa nada. Abres una caja nueva hasta que encuentres al gato vivo. Esta es una frase que yo uso como parte de mi marca personal. ¿Y, y por qué es importante para mí? ¿Y de dónde viene? Viene de la famosa frase de la secundaria, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, ¿qué creen? Sí pasa. El producto no, porque el producto es básicamente la multiplicación y ya, entonces no nos inventemos cosas. Yo no voy a decir que la carne de vegetales es carne, ¿no? Es un sustituto de carne hecho de vegetales, desde mi punto de vista. Entonces, por eso lo puse así. No es lo mismo decidir equivocarte las veces que tengas que equivocarte a los 15 años que a los 60. No va a estar mal en ninguno de los dos casos. Pero cuando tomas esta decisión antes, tienes muchos más errores que vivir. Por lo tanto, es mucho más probable que avances mucho más que alguien que tomó la decisión mucho después o simplemente después. Pero siempre estás a tiempo de vivir tu vida, de ser tú, de encontrarte, de regalarte la posibilidad de sentarte a observarte y decir, wow, los últimos X años de mi vida he vivido sin ser yo, he vivido sin conectarme, he vivido una vida que tal vez no quería o no me tocaba o no elegí vivir, porque la elección es una acción consciente. Si no estaba consciente, si incluso había elegido no estar consciente y no tomar el control de mi vida, entonces, ¿para qué había vivido? Y la profundidad de esto es que apenas hace 6 meses me di cuenta que había vivido 29 años, 11 meses y más o menos 16 días sin vivir, sobreviviendo, viendo que seguía, viendo hacia dónde iba la ola y simplemente subiéndome a la ola. Aunque esa ola me llevara a un lugar donde no quería ir. Aunque esa ola me estrellara contra un arrecife y pusiera en peligro mi vida. Y lo que más me gustaría es que pudieras darte cuenta que no tienes que pasar por lo mismo. Muchas veces escuché, nadie aprende en cabeza ajena, pero creo que sí, sí se puede. Es sumamente complicado y requiere un nivel de conciencia distinto, pero todo se puede alcanzar en esta vida. Esa forma particular en la que yo encontré que había pasado hasta ese día, toda mi vida sobreviviendo, me motivó a tomar el valor de estar aquí frente a ti, agradeciendo cada momento, no importa si es bueno, no importa si no es lo que quería, porque no obtener lo que quieres no significa que sea malo, significa que tal vez no estabas preparado para obtenerlo o que tal vez no lo querías en realidad o mil cosas, pero no que es malo. Desde mi punto de vista actual, no hay nada malo, simplemente es. Y esta nueva vida que me gustaría compartir con cada uno de ustedes, gran parte del propulsor y acelerador de ese despertar ha sido mi Juanca. Con sus palabras, con su aprendizaje, con sus libros, con su comunicación. Y no tengo forma de agradecerte todo este crecimiento que me has regalado. Chicos, les voy a pedir a todos que se levanten y que le den un gran aplauso a mi Juanca, que es por la razón que todos estamos aquí.
Muchas gracias por estar, por tomarse el tiempo, por escuchar. Charlie, la palabra es tuya. Bella, mil gracias por la organización, por la creación, por hacerlo posible. Hola.